que se va a enriquecer precisamente con la plática, pero que vamos a ir adentrando en esta situación a partir de tu aportación, pues es que nosotros estemos abiertos al cambio. Una de las situaciones que se presenta muchísimo en la parte de la alta dirección es que tenemos ese miedo a enfrentar nuevos retos, a enfrentar estas situaciones de contingencia más como unas situaciones lamentables, como unas situaciones de oportunidad de crecimiento. Ahorita lo que tú comentas lo estamos viviendo todos y cada uno de los que estamos involucrados en el área organizacional, puesto que el acondicionar un nuevo modelo, un nuevo esquema que si bien se había estado platicando durante muchísimo tiempo que era imperante que las organizaciones entráramos en la modalidad del home office, pues no es lo mismo hacerlo de una manera planificadora que hacerlo de una manera impuesta, por llamarlo de alguna manera, de alguna forma, por la cuestión de la contingencia. Entonces, considero que esta cuestión de cómo podemos liderarlos, simplemente podemos empezar por la cuestión más básica que va justo con el nombre principal de nuestra charla, que es la comunicación, ¿no? El darnos oportunidad de ir observando y de estar generando estas estrategias reactivas, porque obviamente lo estamos trabajando a partir de ya la problemática presentada, más no desde una perspectiva desde una situación de prospectiva, ¿no? Es mucho más fácil cuando nosotros estamos vaticinando o adelantándonos a los hechos, a que cuando los hechos nos alcanzan y no tenemos ni siquiera el tiempo ni el espacio suficiente como para poder acondicionar no solamente situaciones físicas o situaciones ambientales como puede ser la cuestión de una oficina, sino también la cuestión más imperante de nuestra organización, que es justo nuestro talento humano. La parte en donde nosotros deberíamos o debemos estar como, como en mayor posición es considerar y recordar en sí cuál es la definición de nuestro rol como alta dirección, ¿no? Nosotros somos los responsables de que nuestra organización tenga una concordancia tanto con las metas como con el comportamiento organizacional, como con la visión que estamos planteando como empresa. Esta responsabilidad recae en dónde, pues en esta construcción metódica de nuestros objetivos, objetivos que si bien es cierto, por naturaleza tienen que estar delineados o ajustados a nuestras metas, también los objetivos cambian a una flexibilidad momentánea, una flexibilidad que nos va a llevar a tener mucho más abierto nuestro panorama, el trabajar en programas de incentivación que muchas veces lo confundimos con cuestiones 100% monetarias y en realidad no, o sea, en realidad con base en muchísimos estudios que se han hecho dentro de lo que es el entorno competitivo, vemos que con nuestro colaborador o nuestro talento humano va fijándose sus niveles de productividad, no con base en lo que gana, sino más bien en la resistencia que nosotros como altos directivos pongamos en sus aportaciones o en sus opiniones para la mejora de nuestra organización. Consideramos que esta parte de los objetivos tiene que ir 100% alineados también a la estrategia y la estrategia no es la que nos esté marcando una tendencia, sino más bien la estrategia tiene que ir más a profundidad, más a conocer cómo es el desarrollo de nuestro trabajador, conocer exactamente cuáles son las adecuaciones que nosotros debemos hacer en características de nuestra propia empresa. Porque ahorita podemos encontrar de manera literaria o de manera teórica muchísimas recomendaciones de muchos expertos de cómo trabajar esta pandemia en las organizaciones. Sin embargo, estos consejos, estos tips, estos manuales que han salido, pues son vistos desde la generalidad de la problemática. Pero algo que nosotros tenemos que tener bien en cuenta y que tenemos que tener muy analizados es cuál es el perfil de nuestra organización. Esta organización a la cual estamos representando, porque si bien una de las encomiendas que tenemos
cuando estamos hablando de organizaciones, cuando estamos hablando de comunicaciones, lograr comunidades apegadas a lo que es una cultura empresarial. También es cierto que cada uno de nosotros, bajo la tutela que tenemos en nuestros equipos de trabajo, debemos de diseñar estas identidades, ¿no? Y muchas veces se nos olvida o muchas veces dejamos en segundo plano por estar inmersos en cuestiones más cuantitativas que cualitativas. ¿Cuáles son estas características de nuestros grupos de trabajo? Justo una de las cosas que nosotros tenemos como áreas de oportunidad es el desconocimiento de las personas a las cuales nosotros estamos liderando. ¿A qué nos referimos con ello? No es solamente saber qué es su cargo o cuál es su función en la empresa, sino conocer cuáles son las necesidades tanto primarias como secundarias a las cuales ellos están afrontando. Una de las preguntas que en estos últimos días nos hemos hecho dentro de los equipos de trabajo es, ¿en realidad sabemos el nivel de resistencia que nuestro propio trabajador o nuestro propio colaborador está enfrentando en esta situación pandémica, o solamente lo estamos dejando como muy abierto a lo que la opinión pública nos está proyectando, ¿no? Un ejemplo de ello es, por ejemplo, Pablo, en tu caso personal, con lo que acabas de comentar, ¿has tenido la oportunidad de establecer estos canales de comunicación mucho más directos con tu personal para saber en sí cuál es el nivel de incertidumbre que se maneja o lo hemos estado dejando más hacia lo que son el reflejo de los resultados a su nivel de productividad? No, sí estamos manteniendo contacto con nuestro personal. Tengo que decirte que trabajamos solamente ahora un par de días a la semana y estamos haciendo, en la medida de las posibilidades, mucho home office. Yo el lunes les solicito, porque tenemos un grupo en el chat, ya ves que estas nuevas herramientas tecnológicas nos ayudan mucho en la comunicación, y todos los lunes hacemos un recorrido del estado de salud de todo el personal y pues cómo andan también en su entorno familiar, con respecto más a la salud, básicamente. Sí, que realmente es esa es una de las situaciones o de las preocupaciones que tenemos todos en este momento, ¿no? En este caso, que tú tienes abierto o que tienes una dirección de puertas abiertas, pues va a ser mucho más fácil tomar medidas necesarias acerca de lo que es la motivación de tu colaborador. En este caso, si ya existe la comunicación, lo recomendable es que vayamos manejando ciertos microproyectos dentro del propio proyecto profesional al cual están ellos asignados en ese momento. Y refiriéndonos a proyectos no más carga de trabajo, ¿no? Sino proporcionarles a ellos espacios en donde pueda existir una catarsis de la situación que se está viviendo, porque una realidad, y creo que todos nos hemos enfrentado a ello, es que por el simple hecho de que de pronto tenemos nosotros la estafeta que dice alta dirección, se empiezan a generar barreras de comunicación propias por la jerarquía que nosotros estamos manejando. Lo recomendable en este caso, mi querido Pablo, es que nosotros tengamos estos staffs de apoyo, estos pools de apoyo de personas que pueden ser internas de la propia organización o bien grupos de trabajo externos que permitan que el diálogo sea mucho más fluido, conocer más allá de a lo cual a lo cual se está enfrentando nuestro colaborador y sobre todo las reacciones reales que ellos están teniendo. Porque una de las situaciones que también se presentan ahorita a nivel pandémico es no solamente preocuparte por tu salud, sino preocuparte también por esta situación económica que está pegando durísimo a nivel empresarial y que por consecuencia pues se están manejando de nueva cuenta índices de rotación de personal exacerbados o bien muchas organizaciones se están viendo en la necesidad de acortar el número de empleados que se tienen en las mismas. Entonces, estamos hablando que esta situación, esta contextualización en la cual nosotros nos estamos desarrollando, pues no solamente está siendo afectada a un nivel social, sino también a un nivel profesional y a un nivel económico.
las situaciones o estas características pues nos llevan a que estas áreas de trabajo sean mucho más interdependientes, es decir, que no solamente se manejen estrategias a nivel departamental, sino que también ya se manejen estrategias en una conceptualización integral de nuestra empresa, ¿no? Esto que nos va a llevar, pues nos va a llevar a conocer efectivamente cuáles son estos puntos ciegos, como bien lo dice aquí nuestro slide, pues los short liners, que son de pronto los puntos ciegos o la miopía que a un nivel directivo se nos presenta por la cotidianeidad, por la presión misma del logro de metas. Estas situaciones a lo que nos van a lo que nos afronta es invertir tiempo y espacio en esta parte de asesoramiento externo, en donde una persona un especialista o un equipo de trabajo que no esté al 100% involucrado en la personalidad y en la dinámica de nuestra organización, pueda darnos un diagnóstico, ¿no? El diagnóstico puede ser desde una falta de comunicación, aunque nosotros tengamos los canales de comunicación abiertos, es cierto que se presentan casos en que el propio colaborador no está manifestando una participación directa con nosotros, ¿no? Entonces ahí lo que es recomendable es que nosotros ya tenemos identificada cuál puede ser nuestra área de oportunidad, en este caso puede ser estos puntos ciegos, esta falta de información que se maneja y empezar a generar comunicación o mensajes comunicativos que vayan direccionados justo a lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Si nosotros estamos viendo que hay una situación de apatía y de desmotivación en nuestro colaborador, buscar estos aditamentos pequeños, porque obviamente también estamos bajo una presión social inexplicable y que sobre todo una de las situaciones que está generando la incertidumbre es justo el no saber la fecha de término de esto. O sea, se van abriendo más posibilidades de que esto se alargue, de que nosotros no tengamos el control temporal de la situación. Entonces, lo recomendable es que estas actividades o estas pequeñas acciones que pueden ser desde el trabajo de gamificación dentro de nuestras organizaciones, que esa es una de las herramientas que se está usando en la actualidad, esta parte como lo dicen los expertos, de generar un área de juego en un lugar que no es de juego, porque estamos hablando de un trabajo formal, va a permitir que el propio colaborador baje un poco su estado de tensión. Otra cosa que se tiene que atender muchísimo, sobre todo en este tipo de situaciones, es estar altamente atentos a lo que es la inteligencia emocional de nuestros colaboradores, conocer cómo están haciendo el manejo de sus emociones, cómo están desembocando estas presiones tanto internas como externas, y lo que es recomendable a un nivel certificador y a un nivel ya de cuestiones de mentoría empresarial, pues lo que se les recomienda a las organizaciones es que empiecen a buscar estas pequeñas dinámicas en donde nuestro colaborador sienta el apoyo en gran profundidad por parte de su alto directivo en trabajar en una inteligencia emocional que les permita manejar mucho mejor el conflicto, ¿no? Tener un mayor autocontrol ante este conflicto sin caer en cuestiones de evasión, en cuestiones de divagación dentro de las áreas laborales a las cuales ellos se están enfrentando. Porque justamente una de nuestras características como altos directivos en estas habilidades es estar siempre abiertos a la escucha activa. Esta parte de la escucha activa lo que nos va a llevar es que cualquier tipo de mensaje y la escucha activa, aunque sabemos que nuestro órgano sensorial es precisamente el oído, la escucha activa también puede ser a partir de cómo analizamos nosotros el comportamiento de nuestro personal, desde la forma en cómo comunica, el tiempo que tarda en responder a ciertas solicitudes o a ciertas indicaciones, el que nosotros veamos cómo es su expresión acerca de todo lo que se está pidiendo, nosotros nos debemos de convertir en los observadores permanentes de nuestro colaborador, ¿no?
Y aquí precisamente era lo que te compartía, les compartía a todos en un principio, pues el problema fundamental y creo que a la mayoría lo que ahorita estamos en un estado de preocupación constante es justo pues la época pandémica que estamos viviendo. Que muchas veces, y este es un listado hecho por el ABC Awards, que es la parte de nuestra de uno de los órganos en cuestiones gerenciales que nos habla del análisis que se hizo a nivel Latinoamérica y a nivel Europa, de cuáles son las situaciones que se están presentando dentro de las empresas, en donde la alta dirección está perdiendo un poco el control o el timón del barco que están llevando a cabo, ¿no? Uno de ellos, en las encuestas que se sacaron y en los resultados, la mayoría de los colaboradores establecían que las decisiones que están tomando sus líderes están siendo poco analíticas y están siendo más hacia la cuestión de la reactividad inmediata. ¿A qué nos referimos con esto? Que no existe justo este tiempo en el que nosotros podamos establecer de manera muy clara y muy precisa cuáles son los objetivos de cada una de las funciones que nosotros estamos solicitando por parte de nuestro equipo de trabajo. Al momento de que estamos haciendo estamos echando este vistazo, estamos haciendo este análisis general de cuál es la situación corporativa en la que vivimos, muchas veces cuando nos sentamos a arrastrar un poco la pluma para determinar estas nuevas estrategias, las estamos haciendo muy al vapor, poco claras, poco direccionadas, no están considerando los recursos con los que en este momento se están contando en las organizaciones, y me refiero al recurso, vuelvo a lo mismo, tanto de espacio como el recurso tecnológico, la parte de compromiso y de motivación que debe de existir por parte de nuestro talento humano, y que obviamente eso hace que esta comunicación no tenga una apertura y una claridad deseada, ¿no? En el caso de implementar las decisiones, creo muy conveniente y por experiencia se los digo al momento de que se hacen las consultorías, lo recomendable es siempre tener un comité de crisis dentro de nuestros equipos de trabajo. El comité de crisis que de hecho, en teoría, por recomendaciones directas de nuestra Secretaría de Gobernación y Secretaría de Trabajo en estos momentos, se debe de tener en todas las empresas, ¿no? Este comité de crisis lo que nos va a permitir es justamente tener un equipo de trabajo especializado en situaciones de contingencia que nos permitan hacer mucho más viables todas y cada una de nuestras estrategias. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones no lo tienen establecido, por muy increíble que pueda parecer esto. O bien, el comité de crisis no está al 100% en atención y preparación adecuada. Lo recomendable es que cuando se presenta una contingencia como la que estamos viviendo, se haga este comité de crisis de manera informal, por llamarlo así, y este sí puede ser departamentalizado. ¿A qué me refiero con departamentalizado? Que no necesariamente tiene que ser uno otorgado por la propia organización, sino que cada uno de los líderes de los proyectos sean capaces de identificar cuál es el talento humano que tienen a su alrededor para poder echar mano de ellos y establecer todo este trabajo continuo de mejora y de análisis que permitan que se vaya haciendo una reducción en cuanto a los posibles quiebres que pueda existir en nuestra organización. Una vez que nosotros establecemos esta parte de las estrategias claras, debemos recordar que en la estrategia no solamente es preocuparnos por la productividad de nuestra empresa, sino también por la satisfacción laboral del trabajador. Esta parte de la satisfacción de pronto se confunde, ¿no? De pronto pensamos cuando nosotros estamos al frente de los equipos que nuestro equipo, como nuestros trabajadores son altamente productivos, estamos logrando una satisfacción de necesidades al máximo, cosa que dista mucho de la realidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos forzando en determinado momento a partir de las pocas, de la poca claridad de nuestras decisiones, pues nuestro equipo de trabajo empieza a generar situaciones de tensión y situaciones de quiebre comunicativo, lo cual no precisamente va a ser
reflejado en el nivel de productividad o en los índices de producción que nosotros logremos dentro de nuestras empresas. ¿En dónde se empiezan a manifestar? Justo en lo que como uno de los ejemplos que nos acaba de compartir Pablo, en qué tan satisfechos se encuentra nuestro personal acerca de lo que, de lo que nosotros como empresa le estamos otorgando a él para su propio desarrollo profesional. Y ahí vuelvo a tomar y vuelvo a retomar mi comentario que hicimos en un principio, que muchas veces la satisfacción laboral la estamos encauzando en cuestiones monetarias o en cuestiones de salarios altos, ¿no? Pero estamos dejando un poco de lado esta capacidad de resiliencia que nosotros tenemos como directivos acerca de, en relación con nuestro colaborador y que muchas veces empezamos a olvidar la necesidad que tienen ellos de potencializar justamente lo que es su talento humano. Como ustedes podrán haber escuchado, ya sea dentro de su campo laboral o bien en todas en estas partes de análisis que nosotros consultamos para mejorar nuestro desempeño, existen dos terminologías que son que van junto con pegado, pues, ¿no? Eh, eh, Primeramente tenemos lo que es el talento humano, que ahorita es como nosotros reconocemos, y me refiero en la parte justo de la recompensa hacia el esfuerzo que hace el individuo dentro de la empresa. Reconocemos que nuestros colaboradores son exactamente eso, ¿no? Son talentos especializados en cada una de sus funciones y que son capaces de aportar situaciones de alto beneficio para nuestra empresa. Al momento que nosotros estamos concienciando la parte de su talento, una de nuestras obligaciones como directivos, una de nuestras obligaciones como gerentes o jefes de área es, es capitalizar su nivel intelectual. Esta capitalización no se refiere, repito, solamente a la parte monetaria, sino a las oportunidades que nosotros vamos a estarles brindando a ellos para que puedan irse desarrollando mejor dentro de su área laboral. Muchos de nosotros, si es que no es la mayoría, somos contratados o formamos parte de proyectos por las diferentes aptitudes y habilidades que tenemos al desarrollar las funciones asignadas. La intención o una de las metas que cada uno de las organizaciones debe de tener es que esas habilidades se conviertan 100% en competencias reactivas hacia lo que nosotros estamos solicitando por parte de la empresa. ¿Cuál es la diferencia entre una habilidad y una competencia? La habilidad es cuando tenemos una característica bien aterrizada y bien desarrollada. La competencia es cuando logramos hacer que esa característica desarrollada se convierta en el alto valor agregado que cada uno de nuestros colaboradores nos va a dar a nosotros como empresa. Y un ejemplo clarísimo es cuando tenemos aquí en el equipo, tenemos personas que son buenas dando consejería en cuestiones de resistencia al cambio o que son buenas para el manejo de crisis, pero que además también se convierten en negociadores, también se convierten en mentores, porque ahorita una de las situaciones que nosotros necesitamos para poder llevar o para poder escalar hacia un trabajo en equipo y lograrlo hacer de alto rendimiento es que exista mentoría en el desarrollo de nuestras funciones. Estas mentorías las van a lograr justamente las personas que tienen mayor desarrolladas las habilidades a tal grado que se convierten en especializaciones propias de nuestro colaborador. Una vez que nosotros tengamos claro cuáles son estas necesidades en cuanto a la proactividad, la productividad, la satisfacción personal, la satisfacción laboral de nuestro colaborador, también tenemos que tener en claro que los objetivos, y viene al caso lo que les comentaba en un principio, los objetivos van a ser flexibles a medida de cómo va cambiando nuestro clima laboral dentro de la organización. Un objetivo tiene que estar establecido sí o sí desde el principio de la creación de nuestra empresa, ¿no? Y los objetivos tienen que ser medibles y tienen que ser alcanzables. Para que esto se pueda lograr o para que nosotros podamos ver un resultado adecuado
en cuanto al desarrollo de estos objetivos, debemos de hacer estas premisas de adecuación hacia lo que nos conviene. Tal vez algunos de nosotros cuando estamos hablando de nuestra imagen o de la reputación empresarial que forma parte de nuestra labor dentro de las organizaciones, pues dejamos de lado de pronto las actitudes que podamos tener. Hoy en día sabemos que estamos rodeados de situaciones eh, importantes en cuanto a la ruptura de paradigmas y de estigmatizaciones dentro de las áreas laborales. Es por ello que nuestros objetivos se tienen que ir apegando a estos cambios que son sociales, a estos cambios que son antropológicos y que nos van a permitir dar pasos mucho más firmes hacia lo que es la integración de nuestros equipos. Todo esto que les estoy ahorita comentando nos lleva a una reflexión que es importante que la tengamos siempre sobre la mesa. Recordemos que nosotros como líderes de proyecto o como líderes de equipos de trabajo somos el espejo de ellos mismos. Cuando nosotros logramos hacer la introspección de hacia dónde vamos, cuáles son las medidas de mejoramiento que debemos de hacer, inmediatamente vamos a tener esta respuesta por parte de nuestros colaboradores. Respuesta que puede ser negativa porque sabemos que el área de confort existe dentro de nuestras empresas, que esta parte de resistencia al cambio se da, que no podemos mover al mismo ritmo a todos los participantes de nuestros equipos, pero también sabemos que puede haber esta respuesta o esta retroalimentación positiva en donde en el momento en que ven nuestros colaboradores esta necesidad imperante que nosotros tenemos por la autorreflexión, por la autoevaluación, ellos mismos empiezan a hacer el ejercicio propio para la mejora de su desarrollo empresarial. ¿Por qué es importante que mencionemos esto? Porque al lograr esta parte de la conjunción de los elementos, vamos a romper el estereotipo de que nuestro talento o nuestro colaborador sigue siendo un recurso más en la empresa. Sabemos que muchas veces las tomas de decisiones que hacemos a un nivel directivo son difíciles, ¿no? Y que muchas veces el que nosotros desplacemos colaboradores que en determinado momento pueden ser 100% efectivos para nuestro desarrollo, ni siquiera es tanto por una decisión propia, sino por lo que se decide a un nivel empresarial. Sin embargo, el trato en cómo nosotros establezcamos la relación con nuestro colaborador va a permitir que él esté un poco más abierto a esta gestión del cambio. El alta dirección justamente es sinónimo de eso, de gestionar cambios importantes, cambios imperantes que van a permitir que nuestras organizaciones marchen a un ritmo mucho más plausible hacia lo que son las necesidades que se están mostrando en el campo competitivo. No necesariamente tenemos que seguir tendencias, como bien se los decía en un principio, no necesariamente tenemos que estar haciendo menciones a cada uno y a cada cosa que se suscite en nuestro entorno o en nuestro ambiente laboral. Lo importante aquí es que hagamos esta sinergia entre lo que somos, lo que queremos ser y lo que realmente estamos siendo. ¿A qué me refiero con ello? Muchas veces nos centramos mucho en la parte de qué es lo que yo quiero lograr, pero no hacemos una revisión exhaustiva de qué es lo que hemos logrado y cuáles han sido los caminos que seguimos para lograr lo que tenemos. Otra realidad es que cuando estamos hablando de comportamientos dentro de nuestra organización, también dejamos de lado el comportamiento asertivo, ese comportamiento que nos va a permitir analizar el aquí y el ahora de nuestra empresa, el dejar de hacer comparativas a un nivel personal, y me refiero personal no como individuo, sino bajo la insignia de nuestra organización. Y sabemos que todas las empresas hemos tenido años dorados y sabemos que todas las organizaciones hemos tenido momentos en que la cúspide nos ha quedado corta porque hemos crecido. Pero también sabemos que en estos momentos todo lo que tiene que ver con un desarrollo externo es el que está afectando
la integración del interior de nuestra organización. Para ello es importante que nosotros nos convirtamos en líderes autócratas en el momento que nosotros estamos considerando que nuestro equipo de trabajo está abierto a la receptibilidad de nuevos cambios y de nueva información. Como bien lo mencionó Pablo en su comentario, algo muy importante es recordar que el estilo de liderazgo va a depender de la situación en la cual nosotros nos estemos afrontando en nuestro equipo de trabajo. El liderazgo es un aspecto o es una característica gerencial que no es rígida, que obviamente al momento de estar hablando que somos timones de barcos, tenemos que considerar el cambio oportuno de dirección. Este liderazgo va a depender no solamente del compromiso que exista por parte de los equipos de trabajo, sino también va a depender de las respuestas, de las aptitudes, de los comportamientos que nosotros estamos teniendo, de los resultados comunicativos a los cuales nosotros nos estamos enfrentando. El líder debe de tener la capacidad de observación y la capacidad de una comunicación efectiva. Esa comunicación efectiva se va a dar abriendo más en los panoramas a los cambios, aceptar que estamos en una era en donde la construcción empresarial depende 100% de qué tan abiertos estamos para lograr que nuestros equipos no solamente trabajen, sino colaboren y participen. Una de las características que ahorita tiene la alta dirección es que debe de estar regida o debe de estar apoyada en modelos de aprendizaje que permitan que el aprendizaje no solamente sea hacia una dirección descendente, sino también se logre este modelo matricial. ¿A qué nos referimos con un modelo matricial? Bueno, pues que tengamos esta concentración de poder, porque obviamente es muy necesario dejar en claro que siempre tiene que existir una autoridad, nivel, un alto nivel que pueda, que pueda contemplar más allá el desarrollo de la empresa, pero esto no quiere decir que estén cerrados todos los canales para los demás, al contrario. Nosotros, si estamos manejando ya una lexicología como talento humano, como alta dirección, como planificación estratégica, también debemos estar abiertos a los resultados que esto conlleva, ¿no? Si nosotros estamos hablando de una planificación estratégica, es porque estamos hablando que esas estrategias están creadas, aterrizadas y ejecutadas por todos y cada uno de los miembros de nuestra empresa. Si estamos hablando de un talento humano, estamos hablando que obviamente le vamos a dar oportunidad a nuestros colaboradores de explotar su experiencia, su conocimiento, su propia iniciativa para poder mejorar así todas y cada uno de los rasgos equitativos que existen dentro de nuestra organización. Si estamos hablando de una fusión cultural junto con la gestión del cambio, estamos hablando de que nuestra cultura tiene que ser adaptable a las situaciones que se están presentando. ¿Y a qué me refiero con esta parte de la adaptabilidad, que también es una de nuestras áreas de oportunidad en alta dirección? De pronto nos casamos mucho con una misión que lleva más de 45 años establecidas, ¿no? Nos casamos mucho con una visión que a pesar de que ya se tiene un nivel de antigüedad, pues vemos que no se ve reflejado en el comportamiento de nuestra empresa. Es por ello que nosotros debemos hacer este análisis exhaustivo de, ¿en realidad seguimos siendo lo que dice nuestra misión? ¿En realidad estamos alcanzando o vamos por buen camino para la proyección de la visión que tenemos? Nuestros valores simplemente es un ejemplo clarísimo y que todo mundo que trabajamos en las empresas nos hemos dado cuenta. Ahorita un valor organizacional no solamente depende de los ya establecidos a nivel social, como es la lealtad, el respeto, el compromiso. Ya también estamos hablando de características empresariales que se han convertido en valores institucionales, como la competitividad, como la resiliencia, como la sororidad, que significan justo esta adaptación a nuestros cambios sociales, a nuestro nuevo entorno empresarial. Otra de las cosas que también mencionaba Pablo oportunamente es que los medios de comunicación que nosotros tenemos se han hecho expansivos, que medios que de pronto considerábamos 100% impersonales o mucho más íntimos, mucho más utilizados en nuestros núcleos sociales, ahorita son los
estandartes para la información que queremos manejar para nuestros públicos, no solamente de manera interna, sino también de manera externa. Pero esto no significa que de pronto confiemos en que todo lo que se maneja dentro de esas redes sociales, dentro de esas TICs, son 100% veraces. Conocemos muchísimas estrategias retractoras, como son los bots, como son estos perfiles falsos, como son estas aldeas que de pronto se hacen dentro de los medios, dentro de las redes sociales para generar este caos y este disturbio en lo que es la reputación de una organización. Es por ello que lo importante es que así como hay aldeas retractoras de manera externa, nosotros tengamos como consigna principal lograr que nuestra comunidad sea 100% comprometida y esté haciendo un engagement directo con lo que es la reputación de nuestra empresa. Estas situaciones, ¿a qué nos van a llevar? A que justamente estemos abiertos a estos feedbacks que nos dan nuestros colaboradores, que no necesariamente tienen que ser hablados, también se ven proyectados en el comportamiento, se ven proyectados en los índices de la productividad, y que justo cuando nosotros veamos ciertas situaciones de conflicto, tengamos la capacidad de poder afrontar en ese momento el conflicto que se está suscitando. ¿Por qué? Porque obviamente muchas empresas ahorita se están viendo afectadas debido a que los pequeños conflictos que habían en zonas departamentales llegaron a ser problemas empresariales, y ahorita lo que existe es una crisis organizacional que va muy empatado con la crisis social que estamos viviendo. En estas situaciones, lo más recomendable es que en este momento, si alguno de ustedes que estamos compartiendo este espacio y este tiempo, están visualizando situaciones dramáticas o situaciones de focos rojos, lo que debemos hacer es realmente hacer un análisis exhaustivo de cuáles son los elementos de mayor riesgo dentro de nuestra empresa. Y estos elementos nos referimos a saber cuáles son las situaciones que están generando mayor tensión, ¿no? O sea, analizar de una manera muy específica cuáles son las reacciones, cuáles son las respuestas negativas que nosotros tenemos. De pronto nuestras empresas se enfocan muchísimo en los KPIs, ¿no? Que son todas esta parte de los índices de captación y de aceptabilidad que tienen nuestros mensajes para lo que es el público externo, pero dejamos de lado lo que es el público interno. Realmente, ¿quién de nosotros, de los que estamos aquí presentes, hemos hecho estos ejercicios de evaluación continua dentro de nuestras empresas? Y una evaluación que sea menos agresiva de lo que regularmente puede ser la misma, ¿no? Ya de por sí la palabra evaluación dentro de un ambiente laboral tiende a ser como retractora, tiende a ser como negativa, porque precisamente tenemos en la mente el estereotipo de si me están evaluando es porque estoy haciendo algo mal, cuando en realidad la evaluación se debe de considerar una herramienta eficaz para conseguir resultados óptimos. Es más, hasta para saber qué tipo de reconocimientos, qué tipo de incentivos y qué tipo de recompensas vas a tener por tu buen desempeño, por tener una buena postura ante las organizaciones, ¿no? Dejar de lado, porque muchas veces cuando estamos dentro de este cinturón de poder de nuestra empresa, tendemos muchísimo a buscar culpables y a responsabilizar al equipo de trabajo, ¿no? Creo y recaigo muchísimo en esta parte y en esta postura, que antes de que nosotros responsabilicemos al equipo, seamos capaces de saber cuáles son, desde la manera más objetiva y más transparente, cuáles son esos aspectos que en realidad a nosotros como altos directivos nos está causando ruido, ¿no? Es decir, cuáles son estas pequeñas debilidades que de pronto sabemos que tenemos y que no hemos trabajado en el transcurso de nuestro desempeño de liderazgo, y que creo que es momento de que ya lo hagamos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues precisamente
haciendo toda una recapitulación de cuáles han sido las partes en donde nos hemos visto involucrados con nuestro equipo para saber esta línea y manejar esta espiral empresarial. La espiral empresarial lo que nos permite, y siempre hago una analogía porque justo es en el campo en el que nos desarrollamos, en el que me desarrollo en lo personal, nosotros nos convertimos en los médicos de la empresa, ¿no? Y si nosotros, nosotros somos los propios médicos de nuestra organización, tenemos que hacernos estudios periódicos, saber exactamente cuáles son los aditamentos que tenemos que reforzar, cuáles son este tipo de mecanismos que durante mucho tiempo hemos aplicado y no han funcionado. Entonces quiere decir que para esas características grupales, para esas características de equipo, pues no son las indicadas. A veces caemos muchísimo en esta parte tendenciosa de seguir yéndonos por el mismo camino, aunque hemos visto que los resultados no son los adecuados. Por eso necesitamos hacer esta parte del ajuste, de esta parte de establecer y de esclarecer cuáles son los puntos de mejora que nosotros tenemos para así poderlo permear a nuestro equipo. Es decir, una vez que nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros puntos flacos, bueno, esa evaluación, con esta nueva perspectiva de lo que es nuestro liderazgo, podemos acercarnos a nuestro equipo y decir, estos son los puntos que desde mi parte, porque recordemos que somos elementos interdependientes de la empresa, dentro de mi parte esto es lo que me corresponde y esto es lo que yo necesito hacer. Ahora hagamos un diagnóstico acerca de cuál ha sido la respuesta que ustedes han tenido hacia esas situaciones que vemos. Algo importante, porque eso lo manejo mucho en toda la parte de coacheo y de mentoría, es que el hecho de que nosotros como en alta dirección sepamos cuáles son nuestras áreas de oportunidad, no quiere decir que estemos delegándole la responsabilidad al equipo y mucho menos dejar que el equipo crea que ellos no tienen participación causal dentro de lo que son estas actitudes y estas necesidades de las empresas, ¿no? Entonces, lo que aquí también es importante es concientizar todos que cada uno de nosotros tenemos participación tanto positiva como negativa en el logro de las metas, en el logro de expandir adecuadamente bien un clima armónico, que nosotros podamos tener estos espacios de trabajo mucho más sanos y mucho más positivos para que cada uno de los que participamos en ellos pues podamos lograr nuestras metas, ¿no? Algo que se maneja muchísimo en la parte de la negociación, que también forma parte de este paquete de alta dirección, es que cuando nosotros estemos negociando, siempre vayamos con la consigna de que es un ganar-ganar. Sea cual sea la estrategia, sea cual sea la conciliación que se haga, nosotros debemos de ver y de visualizar que ambas partes vamos a tener una retribución satisfactoria de esa toma de decisiones que estamos haciendo. ¿Esto con qué finalidad? Bueno, pues precisamente para que de nuestro diagnóstico, que tiene que ser en la integración de la organización, tenga mayores resultados positivos, que nosotros quitemos o minimicemos, porque realmente no es algo que sea eliminado al 100% de una empresa, pero que minimicemos nuestros puntos ciegos. Seamos capaces de tener esta nueva formación de planning prospectivo, es decir, que nosotros establezcamos no solamente algo que queramos, sino algo que se pueda presentar, que seamos capaces de ver que cada una de las situaciones contingentes a las cuales nos enfrentamos nos pueden dar resultados favorables para todo lo que nosotros queremos lograr. Otra parte importantísima es que siempre, que era lo que les comentaba, es necesario tener indicadores de medición interna. Estos indicadores de medición interna se pueden lograr a través de muchísimas herramientas que son menos agresivas, por llamarlo así, que un cuestionario enviado por mailing, ¿no? Podemos hacerlo a partir de técnicas de gamificación como es
la parte de la integración, la parte de la colaboración, el hecho de establecer posibles proyectos a resolver, casos a resolver, en donde la situación que nosotros estamos presentando en ese caso sea una analogía de lo que en realidad se está viviendo en el entorno laboral, el que nosotros establezcamos un discurso mucho más claro, mucho más abierto, mucho más cordial, que de pronto dejemos de lado situaciones que dentro de nuestro lenguaje verbal se han convertido o se han mecanizado y entonces vayamos cambiando nuestro storytelling para mejora de nuestros equipos de trabajo. El storytelling también es una herramienta que se está utilizando ahorita muchísimo en la parte de la alta dirección. Claro, la aplicación se ha inclinado más hacia la parte externa que hacia la parte interna, pero justo, y volvemos a lo mismo, nosotros tenemos que salvaguardar nuestra parte integral, nuestra parte funcional y nuestra parte cooperativa para poder lograr la parte competitiva, la parte rentable y la parte opinativa hacia lo que es nuestro exterior. También tenemos que establecer estrategias y las estrategias se forman desde una visión generalizada de la organización. Una vez que tenemos la estrategia general, lo que cada uno de nuestros equipos debe hacer es generar tácticas. Las tácticas son como estas pequeñas hijas de la estrategia que nos van a ayudar a alimentar a la estrategia madre, ¿no? O sea, es como el objetivo general y el objetivo particular. Una de las situaciones que se presentan mucho en las empresas es enfocarse en la estrategia general, pero no se trabaja a un nivel departamental o a un nivel a un nivel de equipo, ¿no? O sea, todo lo queremos abordar desde el grueso de la empresa, cuando en realidad podemos irlo definiendo en un aspecto muy particularizado y mucho más puntual que vaya generando justo lo que es nuestro efecto dominó o nuestro efecto cascada. Recordemos que en las organizaciones el movimiento de la comunicación tiene que ser circular, tiene que ser aleatorio para que podamos lograr que cada uno de los aspectos que se están aterrizando puedan ser contemplados desde diferentes perspectivas. Ninguno de los mandos que existen dentro de la organización, tomando en cuenta una estructura mucho más lineal o mucho más tradicional, que es esta estructura de los 3 niveles, teniendo un mando técnico, un mando medio y un mando directivo, ninguno es menos ni más importante. ¿Por qué? Porque precisamente lo que nos va a ayudar a forjar un mejoramiento empresarial es que nuestros flujos de comunicación, a pesar de tener estructuras lineales, se vayan manejando de forma matricial. Todos y cada uno de nosotros debemos de tener una bidireccionalidad y una multidireccionalidad de la comunicación. ¿Esto a qué nos va a llevar? Justamente a que todos estemos informados, todos tengamos de manera objetiva la misma visión de la problemática que abordaremos dependiendo de cuál es el comportamiento de nuestro departamento o de cuál es el comportamiento de nuestro equipo de trabajo para poder así atribuir de manera positiva a la solución de estos conflictos. Otra cosa importante que se tiene que hacer y que de pronto nos olvidamos, sobre todo ahora en esta dinámica de manejo de proyectos, es que no dejamos claras las funciones. Si bien es cierto que la mayoría de las organizaciones formales, y me refiero con la parte de la formalización, que están en una estructura, en una estructura certificada o en una estructura de mando mucho más adecuada, todas ellas tienen un organigrama, todos ellos tienen una jerarquía. Muchas veces la descripción de las funciones no son claras, ¿no? Y no son claras porque existe ahorita esta vaga idea dentro de las empresas de que tenemos que ser un sistema multitask, ¿no? Es decir, que aunque tú tienes cierto cargo, cierta función, cierto rol, también tienes la capacidad de aportación para los demás roles que muchas veces no encajan con tu perfil. Entonces, lo más importante también para evitar
que estas situaciones como las que nos manejaba Pablo en cuestión de pandemia, que una de las cosas que se está viviendo muchísimo es esta invasión hacia los espacios y hacia los tiempos del personal o del individuo se hayan hecho totalmente laborales, ¿no? Dejando de lado todo lo que son sus demás ciclos de desarrollo. Tenemos que tener claro las funciones, ¿no? Hacia dónde vamos, cuáles son los compromisos, ya quitemos quitémosle el nombre administrativo de función, vamos a hablar de los compromisos a los cuales tú estás, de los cuales te estás haciendo tu cargo para poder evitar así la confusión o la sobrecarga de trabajo. Que justo, Pablo, una de las cosas que se están presentando por la cual los colaboradores están en esta situación de tensión, en esta situación de apatía y en esta situación de poca motivación, es la invasión del espacio, ¿no? Y voy a dejar de compartir un poco la pantalla, me gustaría verlos a ustedes, si es que pueden prender sus camaritas. ¿A qué me refiero con esta invasión de espacio? Y creo que todo lo vivimos justamente al principio de la pandemia. Eh, Precisamente como nos agarraron en contingencia, no había una estrategia de acción adecuada, no había una estrategia de acción bien aterrizada, entonces pues ya no teníamos horarios laborales, que si bien es cierto en lo presencial también muchas organizaciones tienen problemas en cuestión de la buena administración del tiempo, ¿no? O sea, y de hecho lo vemos ahora en los perfiles de captación de talento cuando te dicen horario de entrada a las 8, horario de salida desconocido por esta situación que de pronto vivimos. Ahorita una de las molestias que se tienen por parte del colaborador es justamente eso, ¿no? Que de pronto son las 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, y pues seguimos mandando mensajes precisamente porque estamos utilizando canales de comunicación informal que ahora ya se volvieron formales por parte de las empresas, en donde estamos manejando el mismo ritmo de trabajo los 24/7, ¿no? En una de las organizaciones que tuve oportunidad de hacerles una consultoría a finales del semestre pasado, precisamente se detonaba eso, ¿no? El que decían, es que no solamente siento invasión visual, ¿no? Porque obviamente estamos hablando, y les comparto ahorita, por ejemplo, yo ahorita estoy en la recámara de mi hijo, pues ahí hay una invasión, ¿no? O sea, es así como de, ¿dónde me acomodo? Bueno, me acomodo aquí, entonces, pues, ¿sabes qué? Pasa a la siguiente habitación porque voy a estar en esta parte, ¿no? Hay otros que dices, oye, pues es que o estoy en el comedor o estoy o en la sala o estoy ya en la recámara, vamos, que no existe la misma fluctuación en cuanto al espacio que nosotros tenemos. Eso va generando caos, eso va generando estrés, eso va generando incertidumbre. Y por mucho que nosotros, por parte del directivo, manejemos 25,000 formas de motivación, ¿no? Nos leamos todos estos libros fascinantes que nos hablan de cómo motivar al personal. Pues sí, pero los libros están proyectados hacia la motivación del personal en un ambiente propicio de trabajo. El problema aquí es que no está el ambiente de trabajo no está dentro de un espacio laboral, sino está en un espacio en donde está su vida personal, ¿no? Creo que a todo mundo nos hemos tensado y desde esas pequeñas cosas son las que tenemos que empezar a analizar. Resulta que a lo mejor uno de los colaboradores, todas las veces que hay reunión, está con una cara de espanto, ¿no? Tiene silenciado el micrófono, tú le notas su estrés. Y resulta que siempre está así porque a la hora que es la reunión, o pasa el de los tamales, o pasa el de la basura, o está ladrando el perro, o todo eso va generando justamente el que no haya una buena aproximación comunicativa con los que estamos enfrente de esta nueva sala de juntas, ¿no? El que digas, oye, ¿sí me pusiste atención? Pues sí, o sea, te estoy poniendo atención a medida de lo posible, porque todo lo que está alrededor mío estamos así como direccionados,
como en 25,000 direcciones, ¿no? Otra cosa que, bueno, por eso era justo lo que comentaba en un principio, debemos de conocer cuál es la situación real de nuestro colaborador, pues porque no sabemos, y utilizo mucho la frase de una persona muy querida que es psicóloga, que no sabemos cuántos sombreros nos tenemos que poner al día. Y me refiero con esta parte del sombrero de, pues sí, ahorita estamos aquí, pues en una mini capacitación o una mini charla, pero resulta que cerramos esto y ponte el sombrero de mamá y te lo quitas y ponte el sombrero de pareja o ponte el sombrero, o sea, ponte el sombrero porque estás cuidando a tus papás. Todo eso nos está causando y que tiene que ver muchísimo con el tema de hacia dónde podemos o hacia cómo, más bien cómo vamos a direccionar nuestra realidad emocional. Y estas situaciones, sí o sí, tienen que ser consideradas justamente por el alta dirección, justamente por las personas que están al comando de los equipos de trabajo, para que ellos vayan generando esta compatibilidad, esta confiabilidad en sus trabajadores. Muchas veces, como lo vimos en los slides, esta situación de pronto sentir, como bien lo puse en la frase que les compartí, sentir que estamos como en una torre de Babel y que no nos entendemos nadie y que estamos totalmente cerrados porque hablamos diferentes idiomas y diferentes dialectos. Sí, efectivamente, los hablamos, porque obvio que cada uno de nosotros estamos inmersos en realidades muy particularizadas que si bien en lo presencial no se contemplaban porque en muchas ocasiones hacíamos del trabajo una válvula de escape, ¿no? Para todo lo que nos rodeaba en los demás, ahorita es imposible. Todo lo hacemos en un mismo espacio y todo lo hacemos. Eso para los que seguimos haciendo el home office. Viene la otra contraparte de las personas que ya se tienen que enfrentar a ir a sus espacios presenciales y que el simple hecho de decir que tienes que estar ya en la oficina no es como decir, claro, me voy a teletransportar. Vienen problemas como lo que vivimos aquí en Ciudad de México hace 2 semanas, se descompuso el metro, ¿no? Y eso de que se descompuso el metro, pues vas al metrobús y está peor que lata de sardinas. Y eso no es de, ay, qué fastidio está. No, estás pensando en el nivel de contagio que puedes estar expuesto. Entonces, son situaciones que si bien ahorita no hay un santo grial, no hay un manual de que te digan cómo manejar una pandemia, sí es cierto que pueden haber acciones muy pequeñas y muy consideradas para que nuestros equipos de trabajo se sientan de verdad en un espacio mucho más seguro y mucho más enriquecedor en cuestión de la proactividad. Recordemos, algo sumamente importante es quitémonos 2 minutos de la cabeza la palabra productividad y proactividad y enfoquémonos, si estamos nosotros a cargo de la alta dirección, enfoquémonos en la satisfacción laboral de nuestros colaboradores. ¿Esto que nos va a llevar? A que vamos a conocer muchísimos aspectos de este prisma llamado talento humano. Nos va a abrir muchísimo el panorama para nuevas estrategias mucho más acordes a la naturaleza del entorno en el cual nosotros nos estamos enfrentando. Vamos a tomar en cuenta más, vamos a estar mucho más receptivos a lo que nuestro colaborador y hasta a lo que nosotros mismos como directivos necesitamos y estamos expuestos en esta situación que no solamente está afectando, vuelvo a lo mismo, cuestiones de salud, sino está afectando ya a niveles sociales, a niveles personales y a niveles económicos. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta que quiera que abordemos. Chicos, siéntanse en confianza de abrir su micrófono o levantar su manita para poder preguntarle algo a Cris. Adelante. Y si no, Cris, bueno, pues a mí me gustaría un par de preguntas justo con tu presentación. Esta parte de cómo incluir al equipo y hacerlo parte de la estrategia. Esa parte me parece que es fundamental para hacer sentir que todos justamente tienen que llegar hacia el mismo objetivo.
Fíjate que, Cris, que esta parte de cuando nosotros estamos haciendo las estrategias, regularmente se tiene como en la mente de que tiene que ser a puerta cerrada, ¿no? O sea, tiene que ser solamente los que están encargados de los áreas, solamente las personas que están direccionando, que están gerenciando la actividad organizacional. Sin embargo, caemos en ese error. Una estrategia siempre va a estar pensada dentro de la empresa, la estrategia siempre va a estar pensada, perdón, para tu público externo. Y ahí es donde tú tienes que hacer este cambio de chip. ¿Realmente tu directivo estás en contacto directo con el público externo o tienes como una serie de vinculaciones hacia ellos? Entonces, obviamente, hacia ellos. ¿Quién más que nuestro propio equipo, que esas personas que son los portavoces y que también son los oídos abiertos para las opiniones del cliente? ¿Quién más que ellos para que nos puedan ayudar a hacer las estrategias, ¿no? ¿Me queda claro? Y eso es lo que se dice, no puedes, eso era lo que mencionaba con el comentario final, no le puedes delegar a tu colaborador a que él se haga cargo de la estrategia, puesto que él, si bien es cierto, conoce las cuestiones operativas, las cuestiones experienciales, quien tiene la información y la información que va de la mano con la rentabilidad y con el sustento empresarial, eres tú. Entonces son elementos que, como lo comentaba en la presentación, somos elementos interdependientes, somos elementos que si uno no tiene la información del otro, no funcionamos. Entonces, aquí es cuestión de decir, vamos a trabajar, hay un test que a mí me gusta mucho hacer, tanto para mis clientes como para mis alumnos, que habla mucho de la personalidad que tenemos hacia grupos, ¿no? Y que puede haber personalidades desde el alto ejecutivo, ¿no? Que el ejecutivo es el que va a estar justamente marcando la pauta y la línea. Hay otros que son inspiradores, hay otros que son exploradores, hay otros que son artistas. En unos momentos, si quieren, les comparto el link para que hagan su test y que de pronto cuando tú ves los resultados dices, wow, es que sí, ¿no? Y no quiere decir que te cases con el resultado de un test, pero la cuestión de tu personalidad siempre te va a ayudar a tener esta guía para saber hacia dónde dirigirnos, bajo qué tipo de conducta. Porque a lo mejor dices, oye, yo siempre me he comportado como una persona inspiradora y pues no veo resultados, pues no ves resultados porque a lo mejor tu gran capacidad es la ejecución, ¿no? Hay otro test que también habla mucho de la parte creativa, que son creativa en equipos de trabajo, en donde muchas personas dicen, oye, es que yo por más que pongo la estrategia y la estrategia no logro resultados, pues sí, porque no eres maker, o sea, no eres una persona que ejecuta la estrategia, eres una persona que diseña la estrategia. Entonces creo que esas partes son las que nosotros tenemos que tener como muy en cuenta para hacer justamente esta cuestión de la perfilación, de cómo voy a involucrar. Si no voy a involucrar al 100% a todo el equipo, por lo que quieras, ¿no? Por situaciones que la misma gerencia lo va marcando, que la jerarquía, sí viendo cómo utilizar tu propio pool de apoyo, porque muchas veces en muchas organizaciones se da el de, ay, voy a contratar a un externo para que venga y haga, y cuando lo están viendo, pues el equipo de trabajo dice, híjole, pues sin que hubieras invertido justo, si hubiéramos hecho el equipo de trabajo, nosotros lo hacemos, y no quiere decir que esté malo de afuera, ¿no? Pero es que de pronto los externos, sobre todo en cuestiones de estrategia, más allá que del análisis, porque el análisis siempre es muy recomendable y el diagnóstico siempre es muy recomendable que sea un externo, porque es como bien lo dice la frase popular, ¿no? No es lo mismo ver el toro en el ruedo que en la barrera, pues sí, porque si yo lo veo desde afuera, te puedo ayudar a localizar mucho mejor tus áreas de oportunidad, saber, a lo mejor tú dices, es que yo no soy bueno para eso, y dices, ¿cómo no eres bueno para eso si tus resultados están diciendo que es una fortaleza y una fortaleza que no has sabido dimensionar a favor, ¿no? Entonces, lo recomendable es que cuando estamos hablando de diagnóstico, sí, que sea alguien interno. Pero cuando estamos hablando de cuestiones de la estrategia, el traer a veces externos es como comprarle cristales a alguien. O sea, pues sí, te van a dar un cristal, pero resulta que pues es una piedra, mijo, porque no conoce al 100% la problemática, ¿no? Y te lo está haciendo como muy generalizado. O sea, sí, esto funciona de manera general,
pero en la particularidad de mi conflicto, en la particularidad de mi empresa, pues no funciona porque no embona. Es como muchas veces ha pasado en modelos. Yo recuerdo hace mucho tiempo que estaba estudiando y que estaba muy en boga la parte de la globalización, que decían, es que la globalización es mala, ¿no? La globalización es mala. El problema es que cuando compramos el modelo de globalización, lo quisimos adaptar en una sociedad mexicana como si fuéramos una sociedad francesa. ¿Por qué? Porque no conocimos el contexto, no conocen el entorno, no lo adecuamos a lo que somos. Cualquier modelo de mejora, cualquier plan de crisis, cualquier esquema de calidad, cualquier matriz de imagología es buena a la empresa, siempre, es buena para las empresas siempre y cuando nosotros hagamos la tarea de analizar la situación de mi empresa, conocer a bien el modelo de negocio de mi empresa y adecuar esa herramienta y ese editamiento a lo que es mi organización. Muchas veces nos queremos poner un vestido talla 5 cuando en realidad somos talla 9. Entonces, por mucho que queramos que nos quepa, igual no lo ponemos, pero no va a lucir, pues, ¿no? O sea, no va a ser el mismo resultado a que si nos ponemos uno justo a nuestra medida. Y es el mismo modelo, pero la chamba que tenemos como alta dirección es lograr estas adecuaciones, este confeccionamiento a la talla de la empresa, a la talla del trabajo en equipo, a la talla de la situación en la cual nosotros nos estamos afrontando. Totalmente de acuerdo, Cris. Tenemos un par de comentarios de Rebe, que seguramente tiene algún problemilla. ¿Es algo utópico que en el área comercial tenga equipo de alto rendimiento todo el tiempo? No, no es utópico. Creo que una de las fuentes, o más bien una de las características de equipo que se necesita justo en el área comercial es el alto rendimiento. ¿Por qué? Pues porque en el área comercial, si en todas las demás áreas organizacionales trabajamos bajo los indicadores y bajo las premisas que nos solicitan, en el área comercial más. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, eso es lo que va a permitir la expansión de la marca, del producto de la empresa, y además va a permitir que haya un posicionamiento en el mercado competitivo. Muy bien, Cris. Pues bien, no sé si alguien más tenga alguna duda, quisiera ahondar en alguno de los temas que el día de hoy Cris nos expuso. Y si no, bueno, pues agradecerte, Cris, tu tarde, tu tiempo, tu esfuerzo, tu sapiencia, cómo nos transmitiste. Muchísimas gracias. Y pues nada, Salvador, Jesús, Pablo, Enrique, Luz, quedamos a sus órdenes. Si quieren conocer más acerca de la maestría en alta dirección, con todo gusto estamos para servirles. Les haremos llegar más información y sobre todo las próximas charlas que tenemos. Cris, ¿algo para cerrar? Pues nada, agradecerles muchísimo y de verdad no es porque yo esté casada y tatuada con la parte organizacional, pero siempre lo he dicho, alta dirección, sobre todo aquí en nuestra casa, Universidad de la Comunicación, la maestría de alta dirección como hermana mayor de Orga, nos abre muchísimas puertas. O sea, independientemente de que en este momento nosotros no tengamos un nivel directivo, sí es muy importante que conozcamos y nos capacitemos en esta área de la comunicación, justo para lograr que nosotros como participantes de equipos tengamos herramientas necesarias para mejorar, para lograr que nuestra propia área de trabajo, nuestro propio equipo se vuelva de alto rendimiento, que tengamos un clima laboral mucho más sano, sobre todo en situaciones que nos están sobrepasando en cuestión emocional, ¿no? Entonces, creo que así como ponemos bonita nuestra casa, como nos ponemos guapísimos nosotros, también es súper importante poner lo mejor para el espacio en donde nosotros somos portadores de talento, portadores de experiencia y también somos pues, agentes de cambio. Al final de cuentas,
no, la gente de cambio no solamente es en el grueso directivo, sino en todos los aspectos y en todos los espacios de una empresa. Entonces, y espero verlos muy pronto, algunos de ustedes en las aulas, en una de las clases de alta dirección. Ojalá así sea, Cris. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Un abrazo, Cris, a la distancia. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias, Beca. Un abrazote a todos. Muchísimas gracias, Enrique Fanjón, Christopher, Cristina. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias, Un abrazo, Enrique. Enrique. Gracias, Cristina, Christopher. Buenas tardes a todos. Para Hasta servirte. luego, Pablo. Muchas gracias también. Gracias, Salvador. Gracias por esta oportunidad de aprender y ojalá haya más oportunidades. Sugerencia última, rapidísima. Den un poquito más de espacio a intervenciones de nosotros, porque hacen preguntas y rápido cierran el micrófono como para que continúe y haya, digamos que, pronunciación, comunicación continua, pero si das una pequeña pausa, por favor, seguro que tenemos muchas cosas que opinar nosotros, quizá para la próxima. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Jesús. Listo, muchachos. Y ahora resulta que Es todos tendrán dudas. conferencia, no debate. No, y aparte yo le iba a decir, pues, es que por eso pregunto ahorita al final. Vayan Muchas anotando gracias. las preguntas. No, gracias a ustedes. Gracias, Pequita hermosa y divina. Cualquier Sabes que te cosa. quiero y te Cuídate. admiro. Cuídate, Cris. Ay, yo sabes Cuídate. que te amo. Los Ay. amo con locura. Cuídate Ah. mucho, porque ahora voy por otro sombrero. Voy el de mamá. Bye.